Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 26. Más camas de hospital. La sala se había transformado. El aula del primer piso se había acondicionado para la reunión, mesas con sillas cómodas habían reemplazado los escritorios y sillas desgastados que había allí antes. Madame Bones y su personal estaban al frente de la sala y el resto de los ocupantes estaban dispuestos en un semicírculo a su alrededor, lo que requería 2 niveles de asientos para acomodar fácilmente a todos. Las partes involucradas en esta reunión estaban regresando. Los campeones habían sido traídos y se les dio la oportunidad de reunirse con los grupos que ya estaban en la sala. Harry había saludado rápidamente a Patrice antes de ir a la mesa preparada para él y su grupo. Slughorn, Akerly y Glendras estaban sentados allí esperándolo. Después de un breve saludo, Madame Bones comenzó el procedimiento. Ahora doy comienzo a esta sesión informativa sobre los acontecimientos. He convocado a varias personas para que estén aquí con la esperanza de que esta sesión informativa informal informe a las partes más afectadas por el torneo. Si bien habrá audiencias más detalladas en una fecha posterior, con varias instituciones y personas, los he reunido a todos para repasar lo que se sabe hasta el momento, dijo Madame Bones, dirigiendo y moderando la reunión. Cuando te llamen, ponte de pie para hacerte conocer mientras te presento. Primero miró a las personas que estaban en la mesa del frente con ella. Rufus Scrimgeour, auror principal del Ministerio de Magia, gritó Bones y se puso de pie. Junto a él tenemos a Stacey Parent, nuestra investigadora principal dentro del GLE. A su lado, Kingsley Shacklebolt, auror principal. Ambos empleados del ministerio se pusieron de pie cuando los reconocieron. Siguiendo con el ministerio, también nos acompañan Cornelius Fudge, ministro de magia, y Dolores Umbridge, subsecretaria principal. Dejó espacio entre ellos para que hubiera un espacio apropiado. Estaban en el rincón más alejado de la habitación, notó Harry. Aquí, como asesor especial del ministro de magia y en representación de la Junta de Gobernadores de Hogwarts, se encuentra Lucius Malfoy. Además, en representación de Hogwarts, se encuentra el director Albus Dumbledore. Albus también se encuentra aquí en su calidad oficial de jefe supremo de la IGU y brujo jefe de Luizengamot. Aunque el hombre no necesitaba presentación, se puso de pie de todos modos y miró con simpatía a los demás asistentes. Harry notó que Malfoy estaba sentado justo al lado de Fudge y al final de la mesa junto a Dumbledore. A continuación tenemos a Madame Maxime, que representa a Beaux Batons en su calidad de directora. No necesitaba ponerse de pie para que todos la vieran, aunque lo hizo de todos modos. Bones continuó. De Francia, Guy Lafreniere, viceministro de magia. El hombre calvo era alto, aunque no lo pareciera después de que lo compararan con la mujer grande que estaba a su lado. Harry se sentó y observó cómo cada persona se levantaba por turno, incluso llegó el suyo. Krum tenía al ministro de magia búlgaro sentado con él. Francia tenía a su viceministro, sentado con los Delacour, y había varios delegados de la IGUA. Con los tres sentados con él, la sala estaba llena. Harry notó que, con la inclusión de McGonagall, Hogwarts tenía tantos representantes como Beaux Batons y Durmstrang juntos. Esta era solo una de las muchas cosas que se preguntaba, específicamente si estaban diseñados para ser así o no. Ahora que ya hemos terminado las presentaciones, permítanme informarles cómo procederá todo. Les recuerdo que todos están aquí por invitación nuestra. Aunque hubo una pausa, nadie habló. Stacey Parent dará una visión general de los eventos que llevaron a la tarea. Rufus Scrimgeour luego nos actualizará sobre lo que se sabe sobre la tarea y nuestras acciones desde entonces. Después de que ambos hayan terminado, sin interrupciones, responderé preguntas. Más allá de eso, moderaré cualquier discusión posterior. La forma en que lo presentó, incluso a todas las personas poderosas en la sala, fue impresionante. Por favor, comience, investigador padre, instruyó Amelia antes de sentarse. Harry vio a Stacey Parent llevarse la varita a la garganta. Asumió que estaba lanzando algún tipo de hechizo de amplificación de voz. Como ha dicho el director Bones, mi nombre es Stacey Parent, comenzó a decir con voz amplificada, y soy la investigadora principal de los acontecimientos que precedieron a la segunda prueba del torneo de los Tres Magos. Echó un vistazo a la habitación y luego continuó con voz firme. El objetivo de esta conversación es que conozcas los hechos pertinentes. Ninguna de estas informaciones se divulgará ni se discutirá públicamente hasta que el DINGLE las haya autorizado o hecho públicas. Volvió a mirar a su alrededor con sus ojos azul grisáceo.
A las 13 horas del 23 de febrero, el día anterior a la segunda tarea, el DMLE se enteró de que los organizadores planeaban utilizar rehenes y que los rehenes habían solicitado contratos mágicamente vinculantes para garantizar su seguridad antes de que alguno de ellos aceptara participar, comenzó a explicar Stucky, solo para ser interrumpida antes de que pudiera continuar. ¿Cómo se enteró el DMLE? ¿Quizá un estudiante? Preguntó Albus Dumbledore. Los estudiantes no tienen permitido contactar al DMLE excepto en casos de emergencia. Cualquier otra cosa que fuera a decir fue interrumpida por Amelia Bones. Albus, gruñó, sin interrupciones significa sin interrupciones. Tenemos otros representantes de la IGU aquí, McGonagall para la facultad de Hogwarts y Malfoy para la junta de gobernadores, y algunas opciones para el Wizengamot. Tu presencia es superflua. ¿Deseas recorrer este camino, Amelia? Preguntó Dumbledore, sin su tacto habitual. Amelia apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y se incorporó, inclinando el torso hacia adelante unos centímetros. No son mis acciones las que dictarán las cosas. Como todo el mundo, retenga las preguntas hasta el final o será expulsado. Esta es una sesión informativa voluntaria y no estamos obligados a hacerlo, reprendió. No hubo más intercambios de palabras entre los dos, Amelia se sentó. Stucky comenzó a hablar de nuevo, pensó Harry, para evitar más problemas entre los dos. Como estaba diciendo, afirmó más alto de lo necesario, el DMLE fue informado y a las 13:15 horas la directora Amelia Bones llegó a Hogwarts con el Auror Senior Kingsley Shacklebolt y la Auror Mimadora Tonks. A su llegada, trabajaron con el comité organizador del torneo de los Tres Magos. Hizo una pausa y dio vuelta en la página. Igor Karkaroff, el director de Durmstrang, ya había firmado un contrato mágico con la familia Pavlov, que garantizaba que Natalia Pavlova no sufriría ningún daño. El castigo por incumplir el contrato sería su vida. Un murmullo creció en la sala, muchos hicieron comentarios en la sala, el murmullo se silenció rápidamente. Orden, orden. Madame Bones miró fijamente a todos los que estaban en la habitación. Cuando logró que se hiciera el silencio, Stacey continuó con su exposición clínica de los hechos. Llegaron los padres y tutores de los posibles rehenes. Los tutores de la señorita Chan y Gabrielle de la Cour se negaron a permitir la participación de sus menores a su cargo sin un contrato mágico similar. La señora Krum, una adulta legal, exigió lo mismo. Después de esto, los organizadores se reunieron y discutieron los términos y opciones. Madame Maxime se negó a arriesgar su magia y abogó por no usar rehenes. Igor Karkaroff abogó por el uso de rehenes con estrictas condiciones de seguridad. Albus Dumbledore habló sobre el acuerdo con los tritones y su palabra de que colocarían seguridad con los rehenes y los escoltarían de regreso a la orilla. Bajo esos términos, él estaba a favor de la inclusión de rehenes, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgar su magia. Hizo una pausa por un momento, su voz se estaba volviendo un poco áspera. Bebió un vaso conjurado y un poco de agua, y bebió rápidamente. Barty Crouch, señor. Expuso la postura del ministerio, apoyado por Ludovic Bagman, y abogaron por seguir la recomendación de Albus, por razones de seguridad. Sin embargo, Crouch estaba decidido a utilizar rehenes. Su razonamiento era que era una tradición del torneo y debía continuar. Al final, los jefes de departamento del ministerio estaban dispuestos a garantizar la seguridad de un solo rehén. Stacey Parent se detuvo y permitió que sus palabras se asimilaran. Se había dado mucha información y ella permitió que Madame Bones también murmurara mientras conversaba. Daphne le contó a Harry una historia un poco diferente. Dijo que Bagman había sido obligado a hacerlo y Bones les había dicho, sin otra opción, que si ponían a otros en peligro, su seguridad estaría garantizada por un contrato mágico o el DMLE intervendría y acusaría a cualquiera que estuviera involucrado en el secuestro o fuera cómplice del mismo. Crouch había sido inflexible en que la tarea debía seguir como estaba planeado, y racionalmente, pensó Daphne. El informe oficial debe ser políticamente correcto. Tenía pocos motivos para dudar de la historia de Daphne. Esto dejó al anciano Krum sin un garante. Karkaroff estaba dispuesto a asumir ese papel. Con el director Bones y el jefe brujo Dumbledore al frente, se firmaron los contratos. Esto puso fin a la necesidad de la presencia del DMLE en relación con este asunto. Harry se movió en su asiento. Objetivamente, nadie debería tener idea de que él era el que saboteó la tarea. Su capa era perfecta y no había dejado evidencia de su presencia. Ni siquiera había lanzado magia.
Bill y Natalia podían verificar que había estado cerca del lago, si habían encontrado evidencia de que estaba allí, no había nada extraño en un paseo con una chica bonita, realmente no creía que el investigador Parent estuviera a punto de revelar información que pudiera conducir a su incriminación, pero todavía había una pizca de preocupación que lo molestaba. El auror mayor Gawain Roberts presidió la seguridad del lugar de la segunda prueba. El le había encargado a Gringotts que proporcionara un sistema de protección temporal sobre el lago Negro. William Weasley fue el representante enviado, un maestro de protección certificado. La seguridad operativa estuvo a cargo de los aurores Proudfoot y Savage. A las 22 horas, Roberts fue alertado de una sustancia extraña en el lago. William Weasley recibió la orden de comprobar la integridad de las protecciones. El auror mayor Roberts acompañó a Weasley y se quedó con él durante todo el trabajo. Los aurores Savage y Proudfoot continuaron patrullando y buscando cualquier signo de manipulación. A partir de esta reunión, no se ha verificado ningún signo evidente de manipulación. Además, el sitio exacto de la contaminación se ha reducido a una longitud de 60 metros de costa, sin embargo, la madre se detuvo de repente y acercó el papel a su cara. Parecía avergonzada por haber leído mal el informe delante de todas las personas importantes reunidas en la sala, pero siguió adelante como si no hubiera cometido ningún error. Continuó hablando con profesionalidad. A las 23 horas, Proudfoot y Savage convocaron a un inefable del Departamento de Misterios para que ayudara en la investigación de los aurores, ya que no pudieron verificar la sustancia y no lograron frenar, detener o retirar la sustancia desconocida del lago Negro. Según el análisis detallado, es poco probable que se confirme el lugar exacto. La teoría predominante es que hubo múltiples sitios de contaminación en ese tramo de la costa. Harry notó que había una mano levantada, Guy Lafreniere tenía su mano en el aire, claramente esperando hacer una pregunta. Esto trajo una sonrisa reservada al rostro de Harry. El viceministro de magia de Francia tenía su mano levantada en un salón de clases como si todos fueran niños pequeños en la escuela. De nuevo, no se permiten preguntas hasta el final, indicó Madame Bones con un tono ligeramente regañón. Por favor, continúa, está aquí. Con un movimiento de cabeza, en señal de reconocimiento a su superior, volvió a empezar. El aspecto final de mi informe es la conclusión de la investigación del sabotaje y la captura del culpable. Harry se sentó erguido y se inclinó hacia adelante, la sorpresa se reflejaba en su rostro, no era el único. ¿Habían capturado al culpable? ¿Qué pobre bastardo había sido el culpable de sus actos? La culpa creció dentro de él, había causado que arrestaran a una persona inocente. ¿Era este otro ejemplo de Fudge asegurándose de que el ministerio fuera visto haciendo algo? Harry se giró para ver dónde estaba sentado Fudge, flanqueado por Umbridge y Malfoy. Parecía furioso. Sus mejillas regordetas estaban sonrosadas, tenía los ojos entrecerrados y Harry podía ver que sus nudillos estaban blancos mientras agarraba la mesa. Casi podía ver el momento en que su ira estalló. Capturaron al culpable. Gritó indignado. ¿Por qué no me informaron? Soy el ministro de magia. Empujó su silla hacia atrás mientras se ponía de pie, y la saliva le salió volando de la boca mientras escupía esas palabras. Harry se rió entre dientes. El hombre fue presentado como el ministro de magia y Bones ya había hecho callar a Dumbledore. Esperaba que ella tuviera una fobia repentina a los sombreros de bombín. Esperaba que la monstruosidad rosa, junto a la que estaba sentado, la cegara y la hiciera perder el sentido. El hecho de que esa mujer humalgo hubiera perdido claramente su sentido de la moda no significaba que afectaría a Bones. Siéntate, Cornelius, le ordenó Bones. Aunque parecía serena, a Harry no le resultó difícil ver que era mucho menos de lo que aparentaba. No lo haré. Soy el ministro. Se puso de pie y tenía la cara roja como un tomate. Su sombrero cayó hacia adelante cuando golpeó la mesa con el puño cerrado al explicarles a todos, por tercera vez, cuál era su trabajo. Harry casi se rió. Sabía que Amelia Bones habría seguido el procedimiento. No había forma de que ella hubiera organizado a todas esas personas para que el ministro las regañara. Fudge solo estaba diciendo tonterías. Lo que eres es una persona que no cumple con las reglas establecidas para este foro, replicó Bones, aún manteniendo el control, pero Harry se preguntaba cuánto tiempo podría hacer eso. Lo que creo que nuestro estimado ministro está tratando de decir es por qué, como su superior, no fue informado antes de esto. Seguramente usted informaría a su propio jefe antes que a dignatarios extranjeros y simples maestros de escuela. La suave voz de Lucius Malfoy interrumpió la conversación. La mirada fulminante que recibió no era una que Harry quisiera recibir.
La próxima persona que hable antes del final del informe del investigador Parent será expulsada, sin previo aviso. Ella asintió con la cabeza a dos de los aurores en la parte de atrás. Dieron un paso adelante y sacaron sus varitas, manteniéndolas apuntando al suelo. La exhibición no pasó inadvertida para nadie, expulsarían a alguien, por la fuerza, si fuera necesario. Como el ministro Fudge debería haber sabido, ni la oficina del ministro ni nadie ajeno al TMLE deben interferir en una investigación en curso. Se envía un memorando interdepartamental cuando se descubren hechos que el director del TMLE cree que son pertinentes para el funcionamiento del ministerio. El estado de emergencia acaba de terminar y algunos de dichos memorandos han sido enviados a su oficina. Si Cornelius se hubiera molestado en leerlos, ya estaría al tanto del contenido de toda esta sesión informativa. Harry nunca entendería cómo lograba mantener el tono petulante fuera de su voz. Scrimgeour y Parent no podían evitar que sus rostros se llenaran de expresión victoriosa. Ella simplemente había hecho callar al ministro. Fudge estaba perdiendo rápidamente el color y se había derrumbado en su silla. Harry solo había tratado con Fudge unas cuantas veces, pero podía imaginarse el tipo de jefe terrible que sería. Sin duda no era alguien eminentemente competente, y mucho menos un líder que inspirase confianza en sus subordinados. Está aquí, si puedes, no habrá más interrupciones. Bones se recostó en su silla y se giró para mirar a su subordinada. Luego de verificar exhaustivamente la integridad de las salas, se consideró que no habían sido violadas. Ante tal pronunciamiento se desató un furor leve. El auror mayor Robards se aseguró de que se completara la verificación de la reclamación. La competencia de William Weasley no estaba en duda, sin embargo, antes de detener a todos aquellos a los que se les permitió entrar a través de las protecciones, Robards consideró que era prudente que una tercera parte verificara la situación. Harry pudo ver que había acuerdo entre muchos a su alrededor, asentimientos y palabras susurradas. El investigador Parent continuó hablando en voz alta por encima del ruido. Se llamó a un representante del Departamento de Misterios. A las 5 horas, el 24 de febrero, la mañana de la segunda prueba, se confirmó el trabajo anterior de William Weasley, las protecciones no fueron violadas. Harry se aseguró de no mirar a Fleur, no tenía idea de si ella sospechaba de él, pero no quería parecer culpable o intercambiar una mirada cómplice con ella. Debajo de su capa había violado las barreras. Era interesante notar que dos expertos no podían decir que lo había hecho. Se le pidió a William Weasley que consiguiera los nombres de aquellas personas a las que se le había ordenado permitir el acceso a través de las protecciones, tanto temporal como permanente. Además de él, los organizadores del torneo, Barty Crouch Sr. y Ludovic Bagman, tenían permiso para entrar en cualquier momento. A Albus Dumbledore se le había concedido el permiso temporal junto con el maestro Auror retirado a la Storm Moody. A las 7 horas, el auror principal Gawain Robards regresó al ministerio para informar personalmente al director Bones. Los aurores Savage y Proudfoot recibieron instrucciones de mantener confinado a William Weasley después de haber eliminado el acceso a través de las barreras para todas las partes, excepto él mismo y el equipo de 3 aurores. Tras recibir la información, se llamó al auror jefe Scrimgeour para que asumiera el papel principal en las investigaciones. Además, se llamó al auror mayor Shacklebolt y al auror Tonks para que ayudaran, con un total de 6 aurores en servicio activo. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de agua, después de intercambiar miradas con Rufus. Al llegar, Scrimgeour ordenó entrevistar a cada persona con permiso a través de las barreras, comenzando con los sospechosos menos probables. Los aurores Proudfoot, Savage y Robards se sometieron voluntariamente al interrogatorio. William Weasley también aceptó participar y, después del interrogatorio, todos quedaron libres de sospechas. Stacy Parent respiró profundamente y miró a su jefe antes de continuar. No hubo ningún intercambio notable, pero ella pareció aprender algo de ello, pensó Harry. Se calmó y comenzó. Flanqueado por 2 aurores más, Shacklebolt y Tonks, Scrimgeour fue a interrogar al maestro auror retirado a la Storm Moody. Eran las 6 horas. No se ha dado un informe detallado en este momento, sin embargo, el resultado de su encuentro fue el descubrimiento de un impostor. Los efectos de esas palabras resonaron en la sala. Moody tenía una gran reputación. Descubrir que lo habían imitado sería como oír que el alunizaje original fue una farsa. Simplemente no era posible. Los rumores fueron aumentando en la habitación a medida que se iban produciendo conversaciones no tan susurradas. A los pocos segundos de que el nivel de decibeles subiera rápidamente, un fuerte estallido interrumpió el estruendo, atrayendo la atención de todos hacia el autor del ruido.
La varita de Harry había volado hacia su mano cuando se escuchó el ruido y notó que no era el único. Amelia Bones había lanzado el hechizo. Se puso de pie al frente, su imponente presencia trajo silencio a la habitación. Por favor, continúa, está aquí. Miró a todos con el ceño fruncido, no se escucharon más ruidos. El impostor se resistió al arresto y se quitó la vida. Con la captura del culpable, se confirmó la identidad. El impostor era Barty Crouch Jr. Stacky pronunció su discurso de forma lenta y clara, asegurándose de que no la malinterpretaran. Imposible, escuchó exhalar a Slughorn. Está muerto. Madame Bones se puso de pie con su varita en alto, una vez más, evitando que se compartieran más reacciones. Basta con saber que la identidad fue confirmada, 2 veces. Alastor Moody fue recuperado y actualmente está siendo atendido en el área médica del Bingley. Su testimonio ha confirmado que fue capturado y suplantado durante todo el año escolar. Vaya. Harry no tenía idea de cómo responder a esto. Se quedó sentado allí, con la mandíbula baja y la sorpresa en silencio. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Quién era él? Le preguntó Harry a Slughorn, tapándose la boca con la mano. Esperaba no haber provocado la ira de Madame Bones. Su confianza para preguntar provenía del hecho de que no era el único que estaba discutiendo esto, aunque no más alto que un susurro. El hijo de Crouch padre. Un mortífago que se supone que murió en Azkaban, respondió Slughorn rápidamente, haciendo todo lo posible por mantener la voz baja. ¿Un mortífago? Ese fue el segundo seguidor de Voldemort que le dio clases en 2 años. Quirrell en primer año, un completo fraude en segundo año, Remus en tercer año y otro mortífago fugitivo. No me extraña que este año fuera un desastre. Como el comité organizador del torneo, que había inscrito a Harry Potter en el torneo bajo una 4ª escuela, le asignó a Alastor Moody la tarea de investigar, creemos que él fue el autor. Además, es probable que también haya saboteado las 2 primeras pruebas, aunque con su muerte carecemos de una confesión y de cualquier tipo de prueba concreta. Harry apenas podía contenerse para no rebotar en su asiento. Podría fácilmente saltar hacia Fleur, levantarla, hacerla girar en círculos y luego besarla como si no hubiera un mañana. ¡Qué golpe de suerte! El sabotaje que había cometido recaería sobre un hombre muerto que no podía corroborar su inocencia o culpabilidad. Por lo que Harry sabía, el hombre había estado intentando que lo mataran en el torneo. No se sentiría culpable por ello. Merlín, ¡qué desastre! Aunque el caso aún está activo, esos son los detalles relevantes del torneo, previos a la segunda prueba, finalizó Stacky, luciendo aliviada por haber terminado. Harry miró a Dumbledore y, por primera vez desde que había comenzado la reunión, parecía afligido, pálido incluso. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados, una visión extraña para Harry. Dumbledore había permitido que otro de los partidarios de Ridley interactuara y enseñara a los niños. El director Bones se puso de pie. No responderemos preguntas todavía. Por favor, permitan que nuestro auror principal, Rufus Scrimgeour, los ponga a todos al tanto de los eventos de la segunda prueba primero. Sinceramente, Harry sentía que necesitaba un descanso. Su ritmo cardíaco había sido muy irregular y su estómago había estado dando vueltas en su estómago. ¿Qué más podían revelar? ¿Esto iba a ser más normal? El hombre de cabello castaño se puso de pie mientras hablaba. Mi informe abarca desde la decisión de cambiar la primera tarea hasta ahora, gruñó y luego tomó los papeles que tenía frente a él. Obviamente, el Bingley había preparado los puntos de discusión. Harry se preguntó cómo afectaría esto a la política interna del ministerio. Esta fue toda una proeza de Bones. Los otros 2 que estaban allí arriba pertenecían a su círculo íntimo, por lo que suponía que su suposición de esto era correcta debido a su reunión extraoficial con él. Comenzaremos con la discusión con el comité organizador del torneo. Se determinó que el lago negro contenía una sustancia desconocida. Esto provocó que se volviera completamente negro. Si bien hay expertos que están investigando la poción exacta, estaba claro que, en ese momento, el lago no era seguro porque contenía una sustancia desconocida. Se tomó la decisión, con el apoyo del Bingley, de que no se pondría en riesgo la seguridad de nadie al permitir que alguien ingresara al lago. La decisión resultante adelantó el plan secundario. Debido a que la primera tarea fue saboteada, las escuelas organizadoras, en conjunto con los representantes del ministerio, idearon una tarea de respaldo en caso de que fuera necesaria. El bosque prohibido era el único otro sitio adecuado cercano. El único peligro no adecuado era la guarida de las acromántulas y una guarida de trolls. Harry intercambió una mirada con Fleur y Cedric. Eso no habría sido divertido. Harry había visto trolls en su primer año.
Habían tenido suerte de sobrevivir a eso. Dudaba que esto hubiera sido tan fácil. Su hechizo penetrante podría no haber sido de mucha utilidad. Harry volvió a concentrarse en el auror de aspecto feroz. Se llegó a un acuerdo, garantizando que protegerían a los rehenes de cualquier otro depredador y no les harían daño permanente. Albus Dumbledore negoció el acuerdo con la ayuda de un intermediario, Rubeus Hagrid, el profesor de cuidado de criaturas mágicas. Se gritaron algunas palabras extranjeras en voz alta. Harry no entendió lo que dijeron, pero sonaban enfadados y probablemente estaban en francés y búlgaro. Había habido algunas voces. «Basta», gruñó Scrimgeour en voz alta, haciendo que todos cerraran la boca y volvieran a prestar atención. Harry tuvo que cubrirse la cara con la mano, no pudo evitar reírse de todas esas personas intimidadas por ese hombre. La escena recordaba a los niños de la escuela siendo reprendidos por su maestro adulto. La postura del Dmle era simplificar la tarea, no involucrar rehenes y dar la misma puntuación a cada campeón. De la discusión que siguió, se cree que Barty Crouch Sr. e Igor Karkaroff estaban bajo la maldición Imperius o estaban siendo coaccionados para garantizar que la segunda prueba continuara. Ludovic Bagman es parte de una investigación en curso que nos lleva a creer que puede haber habido partes interesadas externas que influyeron en su toma de decisiones con respecto al torneo. Con los 3 individuos fallecidos comprometidos, se realizó una votación y por una mayoría de 3-2 se decidió trasladar la prueba al bosque mientras se seguían utilizando rehenes. Madame Maxime y Albus Dumbledore votaron a favor de seguir la sugerencia del Dmle. Rufus se detuvo allí. Se recompuso, pasó la página y luego continuó. Todos los campeones regresaron con diversos grados de lesiones y en un estado de agotamiento. Mientras estaban en la tienda médica recuperándose, no les pedimos que revivieran sus experiencias y no les estamos pidiendo a ninguno de ustedes que hable ahora. Harry se sintió aliviado por eso. No habían dicho que lo interrogarían o tomarían declaración, pero le preocupaba que eso sucediera. Después de cada experiencia cercana a la muerte por la que había pasado en Hogwarts, Dumbledore lo había interrogado sobre lo sucedido tan pronto como pudo. Era extraño que no lo interrogaran por hacer algo heroico. Basándonos en nuestra investigación, sabíamos que los 4 rehenes habían sido llevados al corazón de la colonia de Acromántulas. Los habían colgado con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, los habían envuelto firmemente en una red y les habían inyectado un agente paralizante. Los 4 rehenes se encuentran en condición estable y el último informe médico indica que deberían despertar una vez que el agente paralizante haya pasado su curso. Harry podía sentir que la tensión abandonaba la sala. Ninguno de los campeones había tenido la oportunidad de ver a los rehenes todavía. Harry había pensado, basándose en lo que había dicho Pomfrey, que se les habría dado la oportunidad de verlos si la situación era grave. Después de escuchar su situación, ahora comprendía por qué no los habían escoltado hasta allí ya. Los 4 campeones trabajaron en colaboración para trasladar a sus rehenes y luego defenderse. El bosque sufrió graves daños durante el altercado, ya que los fuegos mágicos ardieron durante horas. Se desconoce el número exacto de arañas que murieron. La mayoría de los cuerpos fueron quemados, lo que hace imposible un recuento preciso. Harry no tenía idea de cuántos había matado. El recuerdo era borroso para él. Se tomaría un tiempo para revisar sus acciones y buscar orientación sobre lo que podría haber hecho mejor. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en eso, debería prestar atención. Durante este altercado, la directora Amelia Bones decretó el estado de emergencia. Entre la muerte de un mortífago fugitivo, el contrato que establece los términos de 2 jefes de departamento del Ministerio de Magia y el director de Durmstrang, la decisión se consideró necesaria. Se hizo un llamado a todos los magos de asalto fuera de servicio, aurores y personal del Dmle, un llamado que solo se ha utilizado una vez desde la muerte de el que no debe ser nombrado. La otra vez fue la fuga del notorio, y todavía prófugo, Sirius Black. Harry pensó que a Sirius le haría mucha gracia que lo llamaran infame. Echó una mirada a Dumbledore, pero el hombre no lo estaba mirando. Eran de los pocos que sabían que Sirius era realmente inocente. Temiendo que el cáliz de fuego pudiera reaccionar mal a las interferencias, el personal del Dmle recibió la orden de no entrar en el bosque mientras se desarrollaba la tarea. Sin embargo, los magos de golpe y los aurores establecieron un perímetro alrededor del personal y los estudiantes. Se dieron órdenes de que nadie podía entrar o salir de las instalaciones. Mientras esperaban el regreso de los campeones, las fuerzas del Dmle se dividieron en equipos. Inmediatamente después de que los 4 emergieran, un equipo avanzado, liderado por Stacky Parent, fue enviado a investigar.
Otros 2 equipos siguieron en apoyo, con un total de 15 varitas. En resumen, localizaron el campo de batalla y reportaron que habían sido atacados por no menos de 20 acromántulas. Temiendo que una colonia entera pudiera atacar la escuela, se dieron nuevas órdenes. Se ordenó a todas las fuerzas en espera que ingresaran al bosque y eliminaran cualquier amenaza que encontraran. Bajo ninguna circunstancia debían enfrentarse a los centauros ni ingresar a sus tierras. Dejó los papeles frente a él y miró a la multitud. Es un gran orgullo para mí poder informar que todos los equipos regresaron con éxito, sin daños permanentes, después de cumplir con sus órdenes. Rufus hizo una pequeña reverencia y se sentó. Amelia se puso de pie. Responderemos a las preguntas, una a una. Levanten la mano y les daré la palabra. Les recuerdo a todos que hay investigaciones en curso y no las vamos a poner en peligro. Harry no se sorprendió cuando una gran cantidad de manos se levantaron. Señorita Delacour, gritó Amelia, lo que permitió que Fleur hiciera la primera pregunta. ¿Cuándo podremos visitar a los campeones y qué expectativas tienes de ellos? Harry no pudo evitar sonreír suavemente. Fleur preguntó primero por su hermana y después por ella misma. Sabía que esas eran sus prioridades. Siempre ponía la seguridad de Gabrielle por delante de la suya. Podrás visitar a los rehenes inmediatamente después de esto. Un miembro del Dunle te acompañará y cualquier otra persona autorizada podrá visitarlos. En cuanto a los campeones, nos gustaría que nos contaras tu experiencia, pero no es necesario. Todos participaron en la tarea y están completamente sanos. Las preocupaciones en torno a la tarea no son tuyas. Le dirigió una mirada compasiva a la joven Bella. Gracias, señora, dijo Fleur y volvió a sentarse. A Harry le agradó saber que ni siquiera necesitaban una entrevista. En realidad, tenía sentido, no se había cometido ningún delito. Habían sobrevivido en el bosque e hicieron lo que les habían ordenado, recuperar al rehén y salir con vida. Harry no se dio cuenta de quién había sido elegido para hablar a continuación, aunque eso no importaba. ¿Cuál es el destino del comité organizador del torneo? Con solo Maxime Yalbus, confío en que Durmstrang también estará representado. ¿Cuál será su destino? ¿Continuará el torneo? Esa es una pregunta que no puedo responder. El DMLE participará en todas las futuras discusiones sobre seguridad. El comité organizador del torneo fue organizado entre los 3 ministerios, las escuelas y el IWA. Imagino que será necesario seleccionar y formar un nuevo comité. Entiendo que los campeones del torneo de los 3 magos deben completar una tercera prueba. Permítanme intervenir, Gui, Amelia, interrumpió Dumbledore. Sugiero una reunión con los siguientes. El director y un miembro de cada junta de gobernadores de cada escuela, el delegado de la IGU de cada país y un representante de cada ministerio involucrado. Se debería convocar una reunión la próxima semana. En ese momento, podemos arreglar los detalles para concluir el torneo. Sonrió a todos con aplomo. Su voz, y su mera presencia, irradiaban calma y una sensación de seguridad de que todo estaría bien. Harry bajó la barbilla y sacudió la cabeza. El director era un político hábil. Harry no sabía muy bien qué decir de él. Obviamente había sido parte de la debacle, pero en realidad había votado en contra del cambio. Al mismo tiempo, era su palabra que habían llegado a un acuerdo con la acromántula. Por otra parte, si Crouch Jr. estuviera controlando a 2 de los otros. Harry no sabía qué pensar. Todo era un caos. ¿Habrá algún arresto por tener una criatura oscura, extraña y restringida habitando el bosque, una colonia entera de ellos? Harry miró para ver quién lo había preguntado, pero no lo logró. Sonaba viscoso, por lo que asumió que sería Malfoy. No. Hace mucho tiempo que Hogwarts negoció los derechos exclusivos para albergar animales mágicos en el bosque prohibido. Dumbledore ya afirmó que estaban allí con su conocimiento. Como director de Hogwarts, la decisión de permitir o no la presencia de acromántulas en el bosque era de su competencia. Sin embargo, cuando se convirtieron en una amenaza para nuestros ciudadanos, pudimos intervenir y ocuparnos de ello de forma adecuada. No encontrarás ni un arácnido allí, fueron eliminados por completo. Ni siquiera como cómplice de asesinato. Interrumpió una voz empalagosa y la mujer vestida de un rosa espantoso sonrió tontamente. ¿Para qué? Se burló el investigador Parent, lo que le evitó a Amelia Bones tener que responder. Todos eligieron hacer el juramento. Los únicos que votaron a favor de seguir adelante con el uso de rehenes están muertos. Incluso con ese argumento, la mujer no se dio por vencida. Es solo una coincidencia que un antiguo rival político de sangre pura del jefe brujo muera después de haber llegado a un acuerdo con esa repugnante alimaña, y otros 2 sangre pura también.
Con solo mirar a esa mujer, Harry se pondría a temblar. Su voz empalagosa lo ponía nervioso y la fluorescencia que emitía su atuendo podía provocarle quemaduras solares a cualquiera. Lo siento, el subsecretario del Ministerio de Magia está acusando al jefe brujo de sabotear un torneo para matar a 3 personas, apenas minutos después de que se explicara que un devorador de la muerte que había escapado era el culpable. La incredulidad en su tono se correspondía con el desdén con el que trataba a Umbridge. Harry se dio la vuelta mientras la estúpida mujer continuaba defendiendo su punto de vista. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Le preguntó Harry a Slughorn. Políticas ministeriales, le informó Slughorn sucintamente. El DMLE es casi autónomo. Hay algunas cosas que requieren la aprobación del ministro, pero, se encogió de hombros, es principalmente el feudo del director del DMLE. De hecho, la mayoría de los jefes de departamento tienen sus propios feudos personales, señaló casualmente a Fudge. Es un títere, apoyado por un poderoso bloque de sangre pura en el Wizengamot. Malfoy lidera la coalición y usa bien su influencia. Lo que están viendo aquí es a Amelia haciendo alarde de sus músculos. El Wizengamot ha limitado el presupuesto del DMLE durante años. Han trabajado para despojarlo de su poder debido a la forma en que lo ejercía Barty Crouch Sr. Con poderes de emergencia era un tirano. Luchó contra Ridley tanto como trabajó para consolidar el poder dentro del ministerio. Bones ha estado sufriendo las consecuencias de los días de Crouch. Ya veo, ¿y cómo se está pavoneando aquí? Preguntó Harry, escuchando a medias una pregunta del grupo del ministro que, en esencia, solo estaba discutiendo con el personal del DMLE. Ella declaró una emergencia. Eso le da poderes ejecutivos para lidiar con la situación como crea conveniente, más o menos. Movilizó lo que es la versión mágica de las Fuerzas Armadas y las sometió a una operación a gran escala. Mientras tanto, Amelia cerró Hogwarts, se llevó a todo el personal de seguridad del ministerio y 2 feudos perdieron a su rey. La forma en que lo dijo con tanta naturalidad llamó la atención de Harry. Slughorn apenas prestaba atención mientras respondía a las preguntas de Harry. Harry pensó que estaba analizando y escuchando lo que se decía y lo que no. El análisis que se estaba dando era como recitar respuestas a preguntas de suma simples, sin pensar y requiriendo un mínimo de capacidad mental. Quirrell se inclinó hacia adelante y dijo. Eso es solo a nivel nacional. A nivel internacional, ha avergonzado al ministro frente a 2 ministerios de asuntos exteriores y la noticia de esto se difundirá por la igua. Esto no fue solo un disparo de advertencia, fue un golpe directo. El ministro está haciendo agua, está haciendo funcionar las bombas de achique y dudo que salga de este lío más rápido de lo que se hunde. No con cómo ha ido este año. Ni siquiera el bloque de Malfoy puede salvarlo. Mire a la serpiente que ya se está distanciando. Harry miró hacia atrás y vio que Malfoy se había levantado de la mesa del ministro y ahora estaba de pie junto a la pared. ¿A qué más te refieres este año? Harry no estaba seguro de si se referían a políticas internas del ministerio o si posiblemente era algo de Wizengamot. Bajo su liderazgo, la Copa Mundial y el Torneo de los 3 Magos se han celebrado dentro de nuestras fronteras. 2 prestigiosos torneos con los ojos de la gran comunidad mágica mundial puestos sobre nosotros. Ambos eventos han sido un fiasco y el Wizengamot no lo tolerará. Quirrell mantuvo su mano cubriéndose parcialmente la boca, asegurándose de que sus palabras fueran dirigidas a Harry y no fueran llevadas a otro lado. Sí, está prácticamente lanzando un golpe de estado, de Scrimgeour director y de Parentauror jefe, me imagino. Rufus y Amelia han sido aliados durante mucho tiempo, traer a Parent les asegura un control continuo sobre el DMLE. Con Crouch muerto y Bagnall retirado, no habrá nadie capaz de competir contra ella, no con lo bien que saldrá de esto. Es más que probable que Fudge renuncie, hará un trato para que se le permita una jubilación tranquila en lugar de ser procesado sin cesar. Harry se maravilló de su perspicacia. Había considerado esto como un asunto de aplicación de la ley. No había considerado los matices de la política del ministerio. No se le escapó, y no podía haberlo hecho, la forma en que Bones y su personal habían avergonzado al ministro y a su séquito. Necesitaremos reunirnos y discutir los planes. Tenemos planeado el enfoque legal para Sirius. También deberíamos estar informados de lo que sucedió en el bosque, le dijo Quirrell. Sí, ciertamente lo hacemos, murmuró Harry, pensando en lo que había hecho Víctor, lo que Fleur le había dicho y pensó que necesitaría informarles sobre Kudles ahora. Harry se distrajo. Entre sus 2 asesores y el abogado, estaba más que cubierto si algo estaba pasando. Estaba más pensando en que necesitaba hablar con Bones otra vez.
Si ella iba a convertirse en ministra, sería útil que fuera proactiva y estuviera de su lado. Podría ser un completo desastre si no estaba con él. El comentario sobre Crouch anterior también había llamado su atención. Crouch padre había sido el director del GLE. Su hijo había sido un mortífago. Eso no podía haber sido bueno para la seguridad. Con espías en posiciones bien ubicadas, los mortífagos estaban bien informados. Por lo que había llegado a comprender, Ridley estaba ganando. Parecía inevitable. Fue un capricho de la magia, o un movimiento brillante de su madre, lo que llevó a la caída del hombre. Ni siquiera sabían que tenía horrocruxes, estaban condenados. Tendría más sentido que un movimiento terrorista tuviera tanto éxito, el ministerio estaba envuelto en una lucha de poder y los justicieros de Dumbledore estaban usando tácticas defensivas y hechizos no letales. Si Dumbledore y todo el ministerio hubieran actuado al unísono, con buenas medidas de seguridad, Ridley y sus fuerzas habrían sido detenidos antes de que realmente hubieran comenzado. Harry no estaba seguro de si era un loco teórico de la conspiración o no. En realidad, se preguntaba cuántos empleados del ministerio ayudaban deliberadamente a los terroristas, no porque creyeran en el dogma de la sangre pura, sino porque estaban usando el conflicto como excusa para su propio beneficio. Harry volvió a concentrarse en la conversación. Le parecía que los distintos ministerios se estaban poniendo maliciosos entre sí. Vio que los ánimos se caldeaban, oyó que se alzaban las voces y decidió que no necesitaba prestar atención. Había conseguido a 2 personas, con una lealtad inquebrantable, para que se ocuparan de esto. Tenía 14 años, no 24, ni siquiera 34. En algún momento tendría que saberlo todo sobre política, pero pensó que ese era el uso más prudente de su tiempo en ese momento. Mantenerse con vida parecía más urgente. Sería feliz deambulando por el mundo político y económico mientras estuviera vivo para hacerlo. Casi había muerto ayer. Recibió 2 golpes que deberían haberlo matado. Todo su entrenamiento, todo el asombroso progreso mágico que había logrado y todavía no era suficiente. Esa realidad realmente molestó a Harry, hasta el punto que no podía sacarla de su mente. Estaba seguro de que podría derrotar a cualquiera de los campeones en un duelo. Podía mantener tal cantidad de ataques que ellos no podrían controlarlo, no podían seguirle el ritmo y no podían esquivar como él mientras disparaban hechizos continuamente con una precisión asombrosa. Pero toda esa habilidad, todo ese trabajo duro y todo eso habría sido en vano si no hubiera llevado su armadura, estaría muerto. El nombre Potter estaría muerto. El nombre negro sería reclamado por Draco y sus descendientes. Le habría fallado a sus antepasados, a su abuela y a su hermano. No podía llegar a ese punto. No lo permitiría. Tenía que mejorar. Se sentía como un niño. Podía aplastar a toda la competencia en un entorno controlado, podía sacar buenas notas en los exámenes o superar en duelos a todos sus compañeros. Pero, en el mundo real, donde pasan cosas y hay que aceptarlas como vienen, no era lo suficientemente bueno, no en ese momento. Dejó una conclusión sorprendente. Era un niño que jugaba a la guerra. Había luchado contra monstruos, había interpretado al héroe, y el bien siempre triunfaba sobre el mal. Con determinación y un buen corazón, ¿cómo podría fracasar? Las princesas lo perseguían, el valiente príncipe. ¿Cómo podría alguien detener su estrellato en ascenso? Seguramente eso fue suficiente para llevarlo a la victoria sobre todos los enemigos y circunstancias, ¿verdad? Harry no se perdió quien le había dado el consejo de usar una armadura de piel de dragón. Quirrell y Horace le habían exigido que la usara. Si hubiera aparecido como los otros campeones, con ropa normal y una varita, el cuento de hadas habría sido una tragedia. Harry tenía los puños apretados y las uñas clavadas en las palmas de las manos casi le hacían sangrar. Su ritmo cardíaco estaba por las nubes. Tenía que calmarse. Ponerse nervioso no ayudaría. Necesitaba planificar, aprender. Cerró los ojos y respiró profundamente 3 veces para calmarse. Deux, tres. Abrió los párpados y miró a su alrededor para ver qué estaba pasando. Más discusiones, más peleas. ¿Algo que valga la pena destacar? Preguntó lo suficientemente alto para que Quirrell y Slughorn lo oyeran. Nada que te preocupe demasiado, dijo Quirrell distraídamente, y luego de responder volvió a concentrarse en lo que estaba sucediendo. ¿Estás bien, muchacho? Estaba bastante preocupado. Las acromántulas tienen una reputación peligrosa por una razón, aunque su veneno vale bastante, no conseguiste nada, ¿verdad? Harry giró la cabeza, sus cejas se habían elevado hacia la línea del cabello. No. Estaba demasiado ocupado matando a esos imbéciles, dijo Harry, incrédulo de que Slughorn preguntara la segunda parte. Qué lástima, qué lástima,
murmuró mientras se alejaba de Harry. El otro hombre que estaba con su grupo, al que le habían presentado pero con el que no había tenido la oportunidad de hablar, era ahora su centro de atención. Señora Curly. Harry intentó llamar su atención. Harry, si no es demasiado presuntuoso de mi parte, dijo amablemente. Harry tuvo la clara impresión de que un oído lo escuchaba y el otro trabajaba en conjunto con sus ojos para captar todo lo demás que había en la habitación. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, mi cliente? Sí, quería preguntar sobre el estado de mi padrino. ¿Dijeron que tenías algo planeado? Harry se sintió un poco mareado. Sería bueno tener a su padrino como un hombre libre. De hecho, podría salir con él. Pensándolo bien, eso podría no ser lo mejor. Harry se estremeció al imaginar las burlas que recibiría si Sirius se enterara de que compartía cama con Fleur Delacour cuando los dos estaban vestidos solo con una delgada bata de hospital. Mala idea, pensar en Fleur de esa manera no lo llevaría a prestar atención. Detente ahora o piérdete en esa madriguera de conejo por un tiempo. Sí, lo sabemos. Hemos encontrado precedentes de los siglos XVIII, XX y XX. Todos los casos resuelven problemas con el Ministerio de Magia y detenciones ilegales de familiares. En realidad, es solo cuestión de tiempo, esfuerzo y papeleo. Tenga la seguridad de que será un hombre libre. El hombre le dedicó una sonrisa amable. ¿Algo más? No, en realidad no, solo tenía curiosidad por saber si estabas aquí por alguna otra razón. Harry lo miró con curiosidad. Me pidieron que estuviera aquí y por eso vine. Con la presencia del ministerio aquí, su mayordomo tuvo una buena previsión. Es posible que ni siquiera le cobre la tarifa completa, esta es una información entretenida y útil. Sonrió, el tipo de sonrisa que a Harry le costaba imaginar. Parecía el tipo de hombre tranquilo, confiado y relajado. Eso era hasta que lo provocabas o se enojaba. Cuando su temperamento se encendía, se quitaba los guantes y te dejaba tenerlo todo, pero eso no significaba necesariamente gritar o una confrontación directa. Arvida Curly parecía ser el tipo de hombre calculador. Planeaba 15 movimientos por adelantado y observaba alegremente cómo te acercabas a tu caída. La sonrisa era inquietante porque le recordaba a Harry a una araña conspiradora, observando alegremente a su presa avanzar lentamente hacia su desaparición. Harry asintió y se preguntó si esto terminaría pronto. Le gustaría ir a ver a Natalia y Gabrielle. Necesitaría más comida y algo de tiempo a solas en la cámara. Sería agradable, permitirle descomprimirse, sentirse seguro y tener tiempo para procesar este gran lío. En algún momento tuvieron que terminar con todas estas peleas, ¿no? XXXXXXXX visitar a Natalia fue muy decepcionante. Allí estaba ella, acostada en la cama, envuelta en una manta, durmiendo. Su cuerpo no respondía. No creían que despertara pronto, no se esperaba que ninguno de los rehenes despertara pronto. Estaba sentado en una silla a su lado, sosteniéndole la mano. No la soltó cuando vio que se abría la puerta. Iván Pavlov, el padre de Natalia, entró lentamente en la habitación. Harry se recostó, no había visto a ese hombre desde la cena en la casa familiar con Natalia. Harry estaba sentado cerca de la parte superior de la cama del hospital, a la derecha de esta, cerca de la cabeza de Natalia. Iván hizo levitar la otra silla hasta el pie de la cama. Cuando estuvo donde la había querido, le preguntó a Harry. ¿Te importa si lanzo algunos hechizos de privacidad? No, pero solo si agrego los míos. Harry no confiaba en los encantos del hombre, en realidad no confiaría en los de nadie más, esto no es exclusivo de Iván. No iba a comprobar si los encantos del hombre realmente lo mantenían en privado cuando podía asegurarse de que así fuera. Iván asintió con decisión. Sensible, comentó. Después de que ambos lanzaron sus hechizos, Iván se sentó pesadamente. Se quedaron en silencio durante más de un minuto antes de que el hombre mayor hablara. ¿Sabes por qué realmente apoyamos a Grindelwald? Preguntó después de un tiempo. Los ojos de Harry se abrieron, lo que fuera que había estado esperando no era esta pregunta. En realidad no. Recordó que le habían dicho que era para volver a casa, no lo habría olvidado, así que esto sería algo más. La idea no se le había pasado por la cabeza. Habían sido partidarios de Grindelwald, habían hecho lo que habían dicho, él no se había preguntado por qué. Hubo un tiempo en el que no éramos muy diferentes a los Potter, comenzó con esa provocativa declaración, pero Harry quería una explicación antes de responder a eso. Siempre fuimos acomodados, cada pocas generaciones aparecía un talento excepcional, como vuestra familia. No era la declaración de los hechos, sino la actitud despreocupada del hombre lo que desconcertaba a Harry. Todo este encuentro parecía extraño, hasta el momento. ¿Dónde estaban su esposa y sus hijos?
¿Ya lo habían visitado? El hombre sabía que ya estaba allí. Harry dudaba que el hombre actuara en su contra en un hospital. ¿Acaso culpaba a Harry por tener que hospitalizar a su hija? ¿Qué era esto? El nombre Pavlov, en un tiempo, fue sinónimo de filantropía y de luchas en pos de mejorar la difícil situación de los pobres. Harry asintió lentamente, reconociendo la afirmación pero sin ver el panorama completo. Era interesante aprender sobre eso, pero Harry no sabía cómo se relacionaba con la parálisis de su hija. Tu familia nunca ha conservado los recursos que podría haber tenido. Intentaron dar ejemplo a la élite del mundo mágico. Lucharon contra la tiranía y trabajaron por el bienestar de quienes lo necesitaban. Más recientemente, tus abuelos están ayudando a Raigo contra Grindelwald y tus padres contra la tiranía del Señor Oscuro británico. Era una información que él conocía perfectamente. No se trataba de una historia familiar oculta. Al principio, después de emanciparse, Harry se sintió molesto al descubrir que había muy pocos retratos de sus antepasados Potter. La familia simplemente no creía en posar para retratos. Cada Potter era una persona independiente, no debían ser una caricatura de quienes los precedieron. Los Potter eran su propia gente, defendían lo que creían y eran responsables de convertirse en algo grandioso. Debían encontrar su propia manera de contribuir al legado de los Potter. Ahora bien, esto no quiere decir que no le dejaran recursos. Había un libro de Potter, un libro al que no había dedicado mucho tiempo para estudiarlo. Cada jefe de casa había añadido cosas nuevas. Realmente necesitaba dedicarle más tiempo. Era difícil priorizarlo cuando había tantos otros asuntos urgentes, que moldeaban su futuro inmediato y lo preparaban para sobrevivir al torneo. Descuidarlos le parecía un error y, dados sus resultados en la segunda prueba, pensó que había tenido las prioridades correctas. Pero eso fue hace más de un siglo, ya sabes cuál es nuestra reputación actual. El hombre no parecía preocupado por la reputación poco estelar de su familia. Harry asintió. La advertencia de Víctor, en el baile de Navidad, no había sido una exageración descabellada. Se sabía que no se debe contrariar a la familia Pavlov. No tendrían reparos en utilizar métodos poco legales para resolver los problemas. Tanto Horace como Quirrell le habían advertido sobre la familia. Te digo esto porque sé que ha causado esto, hizo un gesto perezoso con el brazo que sostenía su varita hacia la condición actual de Natalia. Harry luchó contra el impulso de tragar saliva. Ella estaba allí porque estaba cerca de Harry. Ya ni siquiera era una teoría, un mortífago lo había obligado a participar y había estado tratando activamente de matarlo. Natalia se vio envuelta en una mala situación porque fue al baile de Navidad con él. Te digo esto para que aprendas una lección, una que mi familia aprendió a las malas. Harry encontró extraña la actitud de Iván. Estaba siendo casi paternal, como si estuviera angustiado por la condición de Natalia y estuviera tratando de ayudar al joven del que estaba enamorada. Podía verlo en Patrice Delacour, tal vez incluso en Quirrell, debido a su juramento, pero no había visto venir esto de Iván Pavlov. Podríamos haber luchado, podríamos haber mantenido al zar en el poder. Podríamos haber luchado contra la revolución Mugle. Habría sido sangrienta, fea. Mis antepasados, y los magos rusos en general, no tuvieron el valor de sofocar la revolución. En lugar de masacrar a miles en las calles, huyeron. Perdieron sus tierras, sus negocios, su historia y su gran riqueza. Dijo la última mitad con disgusto. Parecía algo noble, hubo una revolución, el monarca fue derrocado y en vez de reprimir al pueblo, en vez de acabar con él, se fue. Parecía algo moral. En lugar de que miles murieran, millones perdieron la vida debido a su decisión. Millones perecieron en la hambruna de Pobolcie, una de las causas del levantamiento y la pérdida de nuestra experiencia en herbología. Antes de la guerra de Grindelwald, Stalin purgó a millones de personas mediante ejecuciones y colonias penales. La sala ya estaba solemne debido al estado de Natalia. Sin embargo, el aire se fue haciendo más pesado a medida que la conversación se volvía más oscura. Natalia está aquí porque una seguidora del último señor oscuro no fue derrotada. Ella está aquí porque Dumbledore, gruñó el nombre, y su ministerio, escutió la palabra como si fuera una maldición, decidieron que no querían ensuciarse las manos al final de la última guerra. Harry podía oír la ira filtrándose en su voz. Mi hija, los conflictos surgen con facilidad entre nosotros. Ella es testaruda y de voluntad fuerte, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero ella es mi hija. Tenía un rostro de feroz determinación mientras miraba a su hija inmóvil. Si ella sufre algún daño, se le exigirá un precio, Karkaroff ya pagó el suyo, estamos discutiendo si se requieren más demostraciones.
La manera despreocupada en que pronunció esas palabras le puso la piel de gallina a Harry. Harry no estaba seguro de si eso también iba dirigido a él. Indirectamente amenazante, seguro, pero directamente, Harry no lo creía. ¿Te han tomado como objetivo? ¿Qué tipo de mensaje enviarás? Lo desafió Iván, atravesándolo con una mirada interrogativa. Crouch Jr. Está muerto, respondió Harry sin rodeos. ¿Qué más quieres que haga? Cuestionó con el ceño fruncido. Iván rió sombríamente. Y si creyéramos que esto fue un intento perpetrado únicamente por él, no estaríamos considerando enviar un mensaje. Ambos sabemos que él era un peón, no te hagas el tonto conmigo, muchacho. El patriarca Pavlov lo miró con el ceño fruncido, desde la respuesta anterior de Harry. Piensa. ¿Qué mensaje estás enviando al quedarte sentado sin hacer nada mientras tus enemigos actúan en tu contra? La frustración del hombre con él desapareció antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta. La pregunta quedó en el aire entre ellos. Harry no respondió, pensó en las palabras de Iván en silencio. Aprende a hacer lo que sea necesario. Mis antepasados habrían sido vilipendiados por matar a miles de revolucionarios mugles. Y, sin embargo, si hubieran tomado esa difícil decisión de acabar decisivamente con sus enemigos, ¿cuántos se habrían salvado? Se quedó callado por un momento, Harry también lo hizo, considerando las palabras del hombre. Un grupo terrorista ha lanzado una revolución en estas mismas costas. Quienes lo han apoyado han asesinado en nombre de sus creencias y volverán a hacerlo. Os han atacado y os han tomado como blanco. ¿Qué vais a hacer? ¿Huiréis? ¿Devolveréis el golpe? Aprendan de nosotros, rusos. En estas costas se inició una revolución. Hicieron falta millones de muertes para arreglar el error de mis antepasados. En lugar de acabar con los insurgentes, tuvimos que exiliarnos durante décadas, tuvimos que traicionar nuestra moral y trabajar con un señor oscuro. Incluso después de que Rusia recuperara su población mágica, todavía tuvimos que luchar para recuperar nuestras antiguas posiciones y neutralizar la influencia mugle en nuestra comunidad. Hizo una pausa después de relatar sus vergonzosas acciones, que parecían abyectas. Estás en una situación difícil. Hay dos familias que recuperar y que deben recuperar. Has reunido a asesores y tienes algunos aliados. Sé que no firmaste el contrato, pero deberías hacerlo. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Mi hija estará feliz contigo y será una buena esposa. Puede proporcionar suficientes herederos para asegurar el linaje de una familia. Habla con tus asesores. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Con la mano en el picaporte, se volvió hacia Harry y añadió una última cosa antes de marcharse. No esperaremos eternamente y tus enemigos tampoco.